482 millones de euros. Esta es la cantidad que ha gastado el Liverpool en fichajes esta temporada. Y acá es donde viene el problema, que ninguno de estos está rindiendo. Un Liverpool que compró a Florian Wirtz y Alexander Isak por cifras que ningún equipo de la Premier League ha igualado. Sobre el papel se supone que es un equipo que debe arrasar con toda Europa, pero actualmente no es así en lo absoluto. Para saber la razón de por qué están jugando tan mal debemos irnos un poco más atrás. Era 29 de junio de 2024 y Jürgen Klopp anunciaba su salida definitiva del Liverpool. Un técnico que reconstruyó un Liverpool irreconocible y lo había devuelto a la gloria. Para reemplazarlo empezaron a sonar muchos nombres como José Mourinho, Steven Gerrard o Xabi Alonso. Pero lo cierto es que tiempo después se confirmaría que el reemplazo de Jürgen Klopp sería Arne Slot, técnico que venía de ganar el premio Mejor DT de la liga neerlandesa. Arne Slot llegaría con más dudas que certezas, ya que muchos desconfiaban de su capacidad de manejar un club tan grande. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Cambiar la táctica a 1-4-2-3-1, apostando por un doble pivote con Gravenberch y McAllister, dejando a Szoboszlai en la media punta más suelto, manteniendo la agresividad en la presión que tenía Klopp, pero esta vez mutando en una 4-4-2, dejando a Luis Díaz y a Salah interiorizándose por la banda y a Diogo Jota como único delantero centro. Una táctica que le fue de perlas a este Liverpool, haciendo partidos tácticamente impresionantes como contra el Manchester City y ganando una Premier League increíble con varios partidos de ventaja. Pero no todo fue perfecto, ya que durante la temporada se empezaron a ver las carencias de este Liverpool. Un Liverpool que dependía demasiado de lo que hacían los extremos y los laterales. Y esto se vio en la eliminatoria contra el PSG, donde Salah y Luis Díaz no tuvieron un gran partido, así costándole su eliminación. Yo sigo sin superar que pusieran a Salah por encima de Rafinha en el Balón de Oro. También esta carencia se notaba cuando Alexander Arnold no estaba dentro del terreno de juego. Al Liverpool le costaba una barbaridad crear juego sin utilizar las bandas. Y es algo que jugadores como McAllister intentaban solventar, dando pases entre líneas o simplemente regateando a los rivales. Pero al fin y al cabo siendo un error muy grave y que les podía costar partidos. Por lo que Arne Slot intentaba solucionarlo en cada partido, interiorizando más a jugadores como Luis Díaz o dándole más libertad a McAllister. Pero nada de esto funcionaba, también perdiendo la final de la Carabao Cup ante un Newcastle que les puso muchos problemas. Y también en este preciso momento Arne Slot se dio cuenta del delantero que necesitaban. Y así terminando la 24-25 ganando la Premier League, que no es poca cosa. Pero sin duda la directiva quedó con un sabor agridulce. No solo por la eliminación en la UEFA Champions League, sino también por la eliminación temprana en la FA Cup. Y con el mercado de fichajes de la siguiente temporada a punto de abrirse, la idea era clara: formar un equipo que vaya por todo. Con el mercado de fichajes de la 25-26 ya abierto, el Liverpool tenía claro que tenía que hacer una revolución en el equipo. Yo creo que lo de revolución se les quedó corto. Lo peor de todo es que ya desde la primera venta empezamos mal, ya que el primer jugador que salía del equipo era Trent Alexander-Arnold. Un jugador que le daba demasiadas soluciones a Liverpool por la banda. Pero al fin y al cabo esto era inevitable, ya que Alexander-Arnold se quería ir al Madrid sí o sí. Ya con la venta de Alexander-Arnold finalizada, el Liverpool buscaba hacer más caja, vendiendo a Darwin Núñez a Arabia por un precio de 53 millones de euros, vamos, más bien estafando. Y otro error a mi parecer fue ceder a Harvey Elliott, un pivote que aunque era suplente le daba mucha creatividad al juego cuando jugaba. Y ya después de esto viene el peor error del Liverpool en este mercado de fichajes, producida al 100% por la incapacidad de Arne Slot de ver la importancia de este jugador en el equipo. Aunque yo no le diría incapacidad, yo le diría la manera de subestimar a un jugador sudamericano. Y obviamente estoy hablando de la venta de Luis Díaz, quien concretó su fichaje por el Bayern Múnich por una cifra de 75 millones de euros. Así yéndose un jugador que todo equipo necesita, un jugador desequilibrante, creativo y que te solucione en los momentos difíciles. Ahora el perro mío se le dio por ladrar. Y obviamente ficharon a alguien de reemplazo, ¿cierto? No, dejaron a Cody Gakpo como reemplazo. Un jugador que es completamente distinto a Luis Díaz y que no tiene casi ninguna de sus características. Y esto sumado a la fatídica pérdida de Diogo Jota en un accidente semanas antes, hacía que el Liverpool tuviera la necesidad de fichar a muchos jugadores. Yendo primeramente por el reemplazo de Alexander Arnold, siendo este mismo Milos Kerkez. Un lateral que por ahora ha comenzado la temporada bastante regular, pero es que llenar los zapatos de Trent Alexander-Arnold es muy complicado. Tras este fichaje la verdad es que no sé qué quiso hacer el Liverpool, trayendo a un Jeremy Frimpong que no encaja en absolutamente nada en el estilo de juego de Arne Slot. Literalmente para ponerlo en un partido necesitas cambiar la formación totalmente o sacar a Salah. Tras esto vino el primer bombazo del mercado de fichajes, confirmando el fichaje de Florian Wirtz por un total de 140 millones de euros, siendo hasta ese momento el fichaje más caro de la historia de la Premier League, llegando con una gran expectativa que más adelante veremos porque no está cumpliendo. Tras
gastar la módica cantidad de 140 millones de euros, el Liverpool no se sintió satisfecho, yendo a por un Alexander Isak por el que estuvo batallando absolutamente todo el mercado de fichajes, por la simple cantidad de 150 millones de euros, y así siendo el fichaje más caro de la historia de la Premier League hasta el momento en que estoy grabando este video. Sin duda uno de los fichajes que sobre el papel sería de lo más acertado, pero aquí está el gran problema, que la vida real no funciona como el FIFA. Los jugadores no basan su rendimiento en una valoración específica, y esto es lo que no han entendido aún clubes como el Liverpool o el Real Madrid. Si quieres armar un equipo que te da resultados, debes equilibrar a todos los jugadores. No porque tengas a 3 de los mejores jugadores del mundo vas a ganar todo, y esto se demuestra sobre todo en el fichaje de Hugo Ekitike, un jugador que vino sin tanto revuelo como los otros dos anteriores, pero que está rindiendo mejor. Entonces la gran pregunta es ¿por qué está pasando esto? Para resolver esta pregunta ahora sí vamos un poco más adelante. Desde que empezó la temporada el Liverpool parecía que iba a arrasar completamente, pero nada más alejado de la realidad. Aunque empezó la temporada con una gran racha de partidos ganados, es un equipo que juega sin una idea clara de juego, y en donde se nota muchísimo la falta de conexión que hay entre los jugadores, así también como la forma en que Arne Slot quiere encajar fichas forzosamente como si de un rompecabezas se tratase. Pero esto sin duda le está pasando factura en los últimos partidos, donde lleva una racha de 3 partidos perdidos contra equipos que sobre el papel son peores que ellos, y esto es porque aparte de la poca conexión que hay entre los jugadores, quiere seguir jugando con el mismo estilo de juego de la temporada pasada, con aquella 4-2-3-1 y un juego un poco más tirado por las bandas. Y obviamente este estilo de juego ya no te sirve de nada si tienes a Florian Wirtz y a Cody Gakpo, y no es porque no tengan calidad, simplemente es un estilo de juego que no encaja nada con ellos. Florian Wirtz siendo un jugador con muchísima menos movilidad que Szoboszlai, pero con muchísima más calidad en los pases, así que si se sigue jugando dando por las bandas obviamente lo van a desaprovechar. Y Gakpo obviamente no siendo tan regateador y creativo como Luis Díaz, sino un jugador más de internarse y rematar al arco. Y esto para un Liverpool que quiere mantener la táctica y jugar un poco más tirado por las bandas no sirve de nada. Y no solo la táctica es el problema, sino que gastases más de 400 millones de euros en puras estrellas que por tu estilo de juego no puedes encajarlas. Un día jugando Salah por la banda derecha, el otro día jugando Frimpong, un día jugando Szoboszlai de media punta y al otro día jugando Florian Wirtz. Y obviamente esto no es idea para un equipo que te costó una millonada. De nada te sirve gastar más de 400 millones de euros si al final tus jugadores no juegan los partidos recurrentemente. Y no por un tema de calidad o físico, sino por un tema meramente táctico que se puede solucionar simplemente cambiando el estilo de juego. Y si esta no es la idea, ¿por qué fichaste a tantos jugadores que simplemente no encajan con tu estilo táctico? ¿Realmente no era más fácil mantener a aquellos jugadores que te dieron resultados y una Premier League durante una temporada entera, a fichar a jugadores que no te encajan simplemente porque están de moda en Europa? Sin duda este es otro caso más de que tener figuras en el equipo no significa éxito total, aunque hay que esperar a ver cómo transcurre la temporada, ya que esto apenas está iniciando y no se puede saber con certeza cómo acabará la temporada. Mira lo que pasó con el PSG la temporada pasada. Ahora dime, ¿crees que Liverpool saldrá de esta situación a ser un fracaso toda la temporada? Sin más, gracias por ver el video hasta el final, le puedes dar un like y suscribirte, que quiero llegar a los 10.000 suscriptores lo antes posible. Me harías un gran favor y sobre todo me harías muy feliz. Yo soy Difo y nos vemos hasta la próxima vez.